Buenas tardes, señores y señores, amigas, amigos. Pues estoy diciéndole adiós a mi estudio y la verdad es feo. Y quise hacer este video, no he hecho muchos videos últimamente porque he andado corriendo, haciendo movimiento de cosas, estoy a punto de terminar, pero fíjense qué tristeza hay que tener mucho cuidado con quién uno o en quién uno confía o cómo da uno su confianza. Hace 7 años llegué yo a este país, a Bélgica. Y, y bueno, pues las personas que no lo saben, las personas que son nuevas, yo me casé con una chica de Bélgica. Hay muchas personas que ya me conocen, que ya me han visto por bastante tiempo. Y mi esposa pues es belga, es de aquí, de este país, en el cual pues llevo trabajando 6 años como médico en rehabilitación. Tengo una clínica en la parte de aquí abajo que ahorita les voy a mostrar. Y esta parte de aquí era mi estudio. Esta parte de aquí, pues llegaron ustedes a ver en videos pasados cómo yo hacía videos. Y estoy haciendo esto para que quede testimonio de que todavía estoy aquí, de que todavía estoy sacando mis cajas, porque quizás este video me sirva como prueba legal en un momento. Tras, tras la pandemia del coronavirus, tras los problemas de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues los precios de la energía eléctrica subieron de una manera desmedida, 5 veces más de lo que solían subir. La inflación hoy en Bélgica está al 8.9%, por lo cual el dueño de esta propiedad, que es mi suegro, decidió así pues de manera cruel, subirme la renta casi al doble, lo cual pues no puedo pagar. A lo cual pues él me dice, y me ha repetido en diferentes ocasiones, ¿sabes qué? Tú nunca vas a salir adelante porque pues eres mexicano, no lo vas a lograr aquí. Pero me hizo un comentario que realmente me lastimó y dije, ¿sabes qué? Esto lo tengo que hacer público. Porque dice, ustedes, los mexicanos, para mí, fueron creados por Dios. Él dice ser cristiano, va a una iglesia protestante. Y estoy haciendo esto para que también lo vea la gente de su iglesia y se sepa qué tipo de personaje tienen en su iglesia. Este personaje que va a la iglesia supuestamente todos los domingos, pues me dice, ustedes los mexicanos fueron creados para ser esclavos, para ser nuestros sirvientes. Eso me dolió mucho porque estamos hablando del abuelo de mis hijos. Estamos hablando de alguien que supuestamente es mi familia. Mi respuesta no fue violenta porque no soy yo ese tipo de personaje. Simplemente le dije, pues qué lástima y qué feo se ha de sentir para alguien como usted, siendo un belga, que un esclavo, un sirviente como este servidor tenga una carrera médica, mientras usted pues nunca fue más que un simple chocolatero, que no habla más que francés cuando yo hablo 5 idiomas. En verdad entiendo su frustración. Sin embargo, sí me lastimó y dije, ¿sabes qué? Esto tengo que sacarlo, tengo que expresarlo. Porque yo hago videos todos los días precisamente para combatir precisamente el racismo, el clasismo hacia las personas, para darme cuenta que mi suegro, el dueño de este lugar, pues ahora me dice, ¿te vas? Y en efecto, me estoy yendo. Si se dan cuenta, me quedan pocas cosas por guardar. Estoy guardando ya las últimas de las computadoras. Tengo las cajas que ya estoy sacando. Tengo todo ya empaquetado porque ya me voy. Ya me voy de aquí. Ahorita pues vine a agarrar un tripod porque pues no puedo cargar tanto. Mi esposa tiene la camioneta, pero pues como se dan cuenta todo está vacío. Y estoy haciendo precisamente esto para mostrárselos. Este lugar que les muestro, cuando yo llegué aquí, cuando él me rentó, estaba abandonado. Tengo fotografías donde el lugar estaba completamente pues deshabitado. Este lugar, el señor lo tenía como un centro para guardar porquerías, para guardar basura, básicamente. Y él me dijo, bueno, te lo rento, pero no tiene puerta, no vas a estar a gusto. Y yo invertí dinero, invertí como 5,000 euros poniendo estas piedras, porque esto era ladrillo que se estaba cayendo a pedazos. Como pueden ver, la madera incluso es diferente, porque metí todo esto nuevo. Eso era ladrillo que se estaba cayendo a pedazos porque la casa es muy vieja. Aquí no había puerta.
Era un trozos de madera con esponja que tapaban este pedazo del frío. Yo compré la puerta completamente nueva. Y bueno, pues ahorita estoy sacando absolutamente todo. Pero el detalle no para ahí. Como pueden ver, pues esta es la parte donde tenía mi estudio, que ya está quedando vacía. Pero en la parte de aquí abajo es donde desde hace 6 años he trabajado al servicio de la comunidad belga. He trabajado como pues fisioterapeuta, como kinesiólogo, como osteópata en este lugar donde brindo mis servicios. Estoy en la parte de abajo, estoy cerrando la parte donde era el estudio, que era un ático, como se pueden dar cuenta. Entonces, esto que ven en la parte de aquí atrás es la chocolatería abandonada, que era de mi suegro, que está completamente abandonada, completamente abandonada, sucia. Como pueden ver, como se jubiló desde hace más de un año, este lugar pues no se le da limpieza, lleno de cacas de rata. A mí era el que me tocaba limpiarlo cada semana para pues limpiar todas las cacas de ratón que se daban aquí por el abandono del lugar. En la parte de... Okay. En la parte de aquí enfrente hay una cortina, y en la parte de aquí es donde tengo mi clínica, la cual voy a abrir ahorita para mostrarles un poquito, de la cual aún no me he ido y voy a tener que esperar hasta que este señor pues meta una denuncia legal, porque no me pienso ir así tan rápido, porque de este negocio viven mis hijos. Sin embargo, en la parte de aquí arriba, imagínense ustedes, en la parte de aquí arriba vive la mamá de mi suegro, la cual es una señora de 90 años. Y este señor, a su propia madre, sí, lo escucha bien, a su propia madre le cobra una renta. Hace a su mamá pagarle. Imagínense ustedes, la mujer que les da la vida. Este señor tiene un espacio gigantesco aquí, con departamentos en Francia, con centros comerciales en la zona más exclusiva de Bruselas. Sin embargo, le cobra dinero a su propia madre. Digo, ¿qué me puede esperar a mí? ¿Qué me puede esperar si este bandido no tiene corazón ni siquiera para regalarle un espacio, un estudio a su madre? Y que ahora, con los incrementos, le dice a su propia madre, te voy a subir la renta en más de un 200%, o te vas a la calle. A su madre. Esta es mi clínica, señores y señores, donde yo hago trabajos de osteopatía, de kinesiología, de acupuntura, trabajos de rehabilitación para la gente que lo necesita aquí en Bélgica. Quiero mostrarles algo. Desde 2016, mi centro ha sido mencionado como el mejor centro de rehabilitación en todo el país hasta la fecha. Y eso no lo digo yo, lo dicen. Tengo aquí unas revistas. Hace poco tiempo hice un video donde mostraba cómo esta revista muestra precisamente cómo este salón, mi salón de Masoterapia, está reconocido como el mejor centro de masajes en todo Bélgica, en todo el país. Y aquí me nombran ellos digno representante de México. Como pueden ver, México, poniendo el nombre de mi país en alto, lo cual siempre ha sido un orgullo para mí. Pero sí es muy lamentable, me causa mucha tristeza, mucho dolor, porque pues una vez que termine de sacar el estudio, tendré que empezar a buscar un lugar también para mover mi clínica, lo cual es extremadamente duro, pues tras 6 años de ser el mejor centro de rehabilitación en todo este país, sirviéndole a esta gente, tendré incluso que abandonar esto, poniendo en riesgo lo que será la seguridad financiera de mi familia, de mis hijos, lo cual este señor, mi suegro, no ha tomado en cuenta. Mi nombre, mi apellido Dalier no es mío. Yo lo tomé porque este señor me dijo antes de casarme que estaba muy triste, que estaba muy desolado,
porque durante 8 años él había tratado de tener hijos y no había podido. Me dijo, el nombre de mi familia va a desaparecer porque yo solamente tuve 2 hijas y, y ya no tendré ya no, mi nombre desaparecerá de la vida. Mi nombre original, mi nombre en México era Hernández Ortega. Al momento en el que yo me caso, yo decido tomar el apellido de mi esposa por, por hacerle un regalo a mi suegro. Por decirle, no se preocupe, mire, el nombre de su familia no va a desaparecer. Dije, a mí no me preocupa. Hernández y Ortegas en México habemos miles, millones. Pero tras 6 años de lucha, no soy una persona que fume, no soy una persona que tome. Digo, de vez en cuando me echo una chelita, sí, no lo voy a negar, pero no soy el tipo de persona que se sale todos los fines de semana a agarrar la fiesta, a andar de mujeriego o maltratando a su hija, en lo absoluto. Mis hijos, si ustedes pueden ver el canal de mi esposa Melissa Dalier, se darán cuenta los videos que subimos con mi esposa donde siempre estamos jugando con los niños. Ustedes lo han visto en este canal, como muchas veces salgo jugando con los niños. La relación entre mi esposa, mis hijos, es buena, no pasa nada. Sin embargo, sí es triste darse cuenta que los últimos 7 años de mi vida los he pasado al lado de un señor que cree que los mexicanos fuimos creados por Dios para ser sus sirvientes en pleno 2022. Con todo lo que pasa en el mundo, que vengan y que me digan ese tipo de cosas se me hace de lo más ruin. Encontrarme un señor que me diga, te vas. Ahora sí, como dijo la canción, te vas porque yo quiero que te vayas, ¿no? Lo acepto. Lo que no puedo entender, y por favor explíquemelo usted si puede hacerlo. Gracias, Chío, por esos corazones. Chío es psicóloga. Por favor explíqueme a alguien ahí en los comentarios cómo puede algo, o díganme si yo estoy equivocado. Porque también se vale que yo me equivoque y que el Señor tenga razón. Pero es normal que un hombre le cobre renta a su madre. Yo como quiera soy joven. Quizás vaya a pasar un momento muy duro. Yo, aunque este señor me haya dicho que fuimos creados para ser esclavos y que yo soy un esclavo, yo no lo creo. Yo creo que somos iguales y que somos mejores incluso que muchos de los que aquí presumen ser superiores. No voy a entrar en un problema. En cuanto tenga la oportunidad, lo mando a la belga, como dice aquí Maribel Cruz, y me voy. Mándame un mensajito hermoso, me dice Rosy. Claro que sí te lo mando, más al ratito. Gracias por escribirme. Un besote también para ti. Estoy mal. Es normal que alguien le cobre renta a su madre. Yo como quiera lo digo y lo repito, voy a salir adelante. Porque si algo tengo y algo aprendí en mi México lindo y querido es cuando el momento del tormento llegue a tu vida, no te quedes sentado. Sigue adelante, lucha, sé perseverante. Y eso forma parte de quien yo soy, forma parte de mi persona, forma parte de mi ser. Eso es algo que incluso le digo a mis pacientes de manera constante. Sin embargo, no dejo de ser humano y no dejo de tener sentimientos y no me deja de doler este tipo de situaciones. Muchas de las cosas en el estudio que ya lo vieron, pues que está casi vacío, que voy a terminar de vaciar todo este fin de semana, están yéndose a mi casa. En mi casa tuve que irme a dormir al ático con mi esposa para que usemos lo que era nuestra recámara como estudio ahora. Ahora tendré que poner el estudio ahí apretado, no caben las cosas, vamos a ver cómo le hacemos para acomodarnos. Voy a tratar de tener todo listo para poder transmitir este viernes de Conexión Belga que hacemos los viernes. He estado muy alejado de ustedes, les ofrezco una disculpa, pero también creo que era importante que supieran las razones y el por qué me he alejado un poquito todas estas últimas 2 semanas de hacer videos. La política en México está que arde. México, bueno, pues sigue en transformación, sigue adelante.
Hubo elecciones este fin de semana, hasta donde tengo entendido, en el cual pues Morena arrasó con el PRI, con el PAN, con el PRD, con todos esos maquiavélicos parecidos a mi suegro, que son bélicos y que son clasistas. Ojalá existieran tipos de leyes aquí. Si usted sabe, si usted vive en Europa y sabe algún tipo de ley, déjenmelo saber. Yo ya me informé con mi abogado, me dijeron que no puede subirme la renta así. Sin embargo, a mí me enseñó un día un amigo muy querido de nombre Hans, colombiano, en los Estados Unidos, que creo que también me sigue aquí. Me enseñó: Richard, los seres humanos debemos de tener dignidad y no debemos de estar donde la gente no nos quiere. Tenemos que aprender a ser dignos de nosotros mismos. Tenemos que aprender a querernos a nosotros mismos. Y cuando alguien nos ve de forma despectiva, cuando alguien nos dice vete, no pierdas tu tiempo discutiendo con esas personas, no pierdas tu tiempo peleándote con esas personas. Quiérete a ti mismo, ten dignidad y sigue adelante. Como les repito, he seguido adelante, no me voy a dar por vencido, pero sí quise que quedara esto como testimonio, que se vea, que la gente que habla español, porque hay mucha gente que habla español de su iglesia que me sigue, vea la clase de porquería que tienen, que se dice ser cristiano, que va y sirve el café, que lo paga la iglesia, ¿sí? Que va y le da galletitas, que también paga la iglesia a todas las personas, para hacerse ver. Por eso no soy religioso. Creo en Dios, creo que Dios es amor, pero también sé que hay mucha hipocresía dentro de las religiones. Por eso no soy religioso, ¿sí? Este señor va a la iglesia todos los domingos, ¿para qué? Para el otro día ir a decirle a su madre: o me pagas o te vas. Para venirle a decir al esposo de su hija que se va a la calle. Para decirle a sus nietos que los va a dejar en la mierda. Porque eso se lo dijo mi hijo de 5 años. Imagínense usted la mentalidad de un niño de 5 años escuchar a su abuelo decirle a su padre que lo va a dejar en la mierda. He tenido que estar lidiando con mi hijo de 5 años y con el otro de 7, porque empiezan a tener pesadillas diciendo: no, abuelo, ¿qué estás haciendo? Eso es algo muy triste, porque yo como sea o como quiera lo resistiré, pero mis hijos, ¿cómo puedo hacerle entender a unos niños pequeñitos que las acciones de su abuelo son incorrectas? Me dice Carla Zamorano, dice: véngase a su tierra. No, hombre, yo de mis ganas agarro un avión hoy mismo y me regreso, Carla. En serio que extraño mi tierra, extraño mi gente. Me hace falta el abrazo, el calor de mi raza. Dice: aléjate de esas personas tóxicas. Pues yo creo que es lo más conveniente, encontrar un lugar lo más alejado, lo más pronto posible. Y bueno, pues ver. Qué bueno que no me pasó esto en el tiempo en que el profe estaba aquí, porque si no, imagínense ustedes dónde hubiera metido al profe, al prove del profe, al pobre del profe. No. Hasta eso la pasamos muy bien cuando vino con el buen Jesús López de Almejo, un tipazazazazazo, él y su esposa. Dice: eso pasó en mi familia con mi padre, ya falleció y todo se tranquilizó. Dice: gracias a tu amiga, muy bonita. Bueno, aquí se están, dice, qué bueno que se están suscribiendo. Yo hago muchos videos de política. Si usted es nuevo, hablo mucho de política, enseño lugares de aquí afuera de Bélgica, hago recorridos, y bueno, pues me gusta mucho mostrarle a mi raza qué es lo que pasa. Y quise compartirles esto, porque si usted vive en Europa, porque si usted llega a tener relación con alguien que sea europeo, fíjese bien. Pregúnteles. Si usted tiene una novia, si usted tiene un novio europeo, conozca a su familia, conozca quiénes son las personas con las que se va a rodear y pregúntenles qué piensan de esta cultura, qué piensan de esta gente, y evítense que les pase este tipo de situaciones como la que me está pasando ahora. Ha sido un año muy difícil este 2022 para mí. Me ha llovido este año. Primero 2 veces el coronavirus, cuando normalmente soy una persona que no se enferma. ¡Pum! Me pega 2 veces el coronavirus. Durante el tiempo del corona, la mayoría de los propietarios de los lugares en renta
según los medios oficialistas, hicieron descuentos a los arrendadores. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que todas las personas que rentamos recibimos descuento de de los dueños de los edificios. Yo aquí durante todo el tiempo que estuve aquí, yo le pagué el 100% de la renta durante todo el tiempo del coronavirus a mi suegro. Incluso lo mencioné, oye, mira, más del 90% de las personas aquí en Bélgica les están haciendo descuentos a los arrendadores y usted, pues no, el señor se molestó, es una persona extremadamente avara. El abuelo tiene azúcar, por eso se enoja. Pues no sé, no creo que tenga azúcar, pero también es importante que quede esto como guía. Si algún día, en algún futuro, yo no estoy aquí, pues que también, yo creo que también es importante que mis hijos sepan, que mis hijos vean que su padre no la pasó tan fácil, que su padre no la tuvo tan simple y que normalmente, en mi perspectiva, una familia está ahí para ayudar. Una familia está ahí para ayudarse el uno al otro, no para destruirse. Gracias Bernardino Ortega por ese super chat. Dice, te queremos, te apoyaremos siempre, eres excelente. México y un gran ejemplo. Esto te hará mejor, más fuerte y más humano. Pues dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Esto no pasa de ser más que una experiencia dura. Pero bueno, habemos 38 millones de mexicanos o más fuera de nuestro país, que salimos precisamente eso, a buscar a tener una vida mejor, y las cosas no son sencillas. No son sencillas. Como les digo, es temporada de lluvia para la vida mía en estos momentos, las dos enfermedades. Me tocó vender el auto para poder completar los pagos de mis rentas y ahora pues me salen con esto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Como dice el presidente de México, ánimo, ánimo. Y pues como dice Rocío Tirado aquí, dice, aléjate de esa mala persona. Pues ahora sí que familia mía no es familia de mi esposa, pero yo no tengo absolutamente nada que hacer cerca de este personaje. Yo reconstruí toda la parte que ven aquí del suelo. Cuando yo llegué aquí a la clínica, incluso si entran a mi página de masotherapy.be, se van a dar cuenta que el suelo era un plástico de vinil y abajo madera que estaba echándose a perder. Yo cambié todo el cimiento de la madera, puse todo el piso en bambú, las paredes eran de papel tapiz y ladrillo atrás. Yo hice puse cemento en todo para hacer un aplanado de cemento, y aquí le metí piedra bien. En la parte de aquí atrás no había baño, era un lugar donde él, pues también a puro ladrillo, no tenía más que cajas, lo tenía como storage. Yo construí pues precisamente esta cocina, construí el baño. Este es el baño de mi clínica, hecho con nuestras propias manos, señoras y señores. Aquí nos pusimos a trabajar. Y bueno, pues toda esta construcción, más de 20,000 euros invertidos en construir este lugar, pues se perderán. Ojalá y los aproveche el suegro. Ojalá y lo pueda rentar y pues le vaya muy chido. Me dicen, no lo quemes. Claro que sí. No se vale quedarse callado. No se vale quedarse callado con ese tipo de personajes. Si fuera nada más conmigo, quizás no lo haría, pero no puedo tolerar el hecho de que le cobre renta a su madre de 90 años que está en agonía, que está en los últimos meses. No, eso no lo acepto. Quizás sea mi error. Póngamelo ahí. Estás equivocado, mexicano. El señor tiene razón en cobrarle renta a su madre de 90 años que está en agonía. Yo creo que no. Yo creo que eso es muy triste. Más de lo que me está pasando a mí, me da más tristeza por la señora que está aquí arriba, de más de 90 años, que venga su hijo y le diga, ¿me pagas más renta o te vas a la calle? Imagínese usted, señora, tanto trabajo tener a los niños. Imagínese usted, señor, toda su vida trabajando para que de repente sus hijos vinieran y le cobraran renta cuando usted no está, su señora. Imagínese usted, señora, todas esas noches en agonía cuidando a los niños en sus enfermedades, dándoles de comer cuando eran unos bebés, cuidándolos.
me rompe el corazón muy, 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 muy fuerte. Yo no quiero hablar mal de él, simplemente estoy exponiendo este tipo de pensamiento, que así como lo dicen, ha de ser del PRI o del PAN, pues sí, yo creo que es de ese tipo de corriente de pensamiento que discrimina, que, que jode. Yo le dije a mi esposa, qué suerte tiene este señor que no estemos en México, porque donde la señora le dijera algo así a alguien de nuestra gente que es pueblo, le meten por lo menos una buena madrina para que le baje, para que no se pase de belga, como dicen en mi pueblo, ¿no? Bueno, en mi pueblo dicen más feo, pero... Bueno, pues póngame sus comentarios, no quiero alargarme más con el video. Dice Nicolás Suárez, doctor, no deje que sus hijos se contaminen con esa mentalidad de cavernícola y regreses a México. No, fíjense que hasta eso mis hijos son... Sacaron nuestro lado mexicano, sacaron nuestro lado noble. Mi esposa también es muy noble, como que ella salió muy diferente, siempre se pasa con eso, pero los niños siempre están tratando de ayudar, siempre están tratando de cooperar, porque lo ven de mí, ven que yo siempre les digo, a ver, órale, órale. Mi madre, como buena mexicana, como buena michoacana, siempre me dijo, usted no se desanime, échele pa'lante, cabrón, órale. Entonces, pues, yo trato de repetir esa enseñanza que a mí me dieron y muchísimas gracias a mi madre bella, hermosa, preciosa, que me ve en mis videos casi en todos, si no es que en todos, y me dio esas enseñanzas que me hacen ser una persona que no se queda tirada, o que no se tira a las adicciones por la primera llovizna, o la primera tormenta, o la pinche granizada. Decía mi madre, aunque me esté llevando la chispita, y bueno, ya lo decía más feo, yo siempre sonrío y siempre sigo adelante y siempre sigo abrazando a toda la gente. Así que de las mismas formas que a mí me enseñaron, yo le abrazo a usted, le abrazo con todas las ganas, con todo el cariño, con todo el amor. Les agradezco el apoyo a este canal. Gracias a Bernardo Ortega otra vez por ese superchat. Y a todas las gentes que apoyan convirtiéndose en miembros de este canal, haciendo superchats, apoyando por PayPal, dándome su like. Todo cuenta, señoras y señores, compartiendo los videos para que más gente los vea. Y bueno, ¿cuál es la idea principal de este video? Pues prevenirlos por si algún día alguno de sus hijos, de sus hijas, tienen alguna relación con alguien europeo, le digan, ponte belga, porque es importante preguntar y saber qué concepto tienen de nosotros como mexicanos estos señores. Ojo, no todos los europeos son malos. Lamentablemente yo caí en una familia con un ser despreciable, con un ser vomitivo, de lo peor, pero eso existe en todo el mundo. No crea que todos los europeos son así. Yo atiendo miles de europeos aquí y son muchos, gente preciosa, gente muy bien, gente que se preocupa. Este señor, pues ahora sí que es una excepción. Dice, hola Richard, dice, deberías quitarte el apellido de él y a tus hijos también. Tus hijos y tú son mucha pieza para llevarlo. Fíjense que no me faltan ganas, no me faltan las ganas, lo estoy considerando, voy a ver si se puede. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en el futuro. Den su like, compartan y nos vemos en el próximo video. Déjenme sus comentarios. Gracias a todas y a todos. Bye bye.